dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 16, versículo 15, de la poderosa palabra de Dios. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El enfoque de este año se mantiene el mismo enfoque del año pasado. Nuestro año fue id, hacer discípulos. Entonces, se realizó en 3 etapas principales. La primera etapa estaba hasta el mes de abril, el ser llenos del Espíritu. Hemos considerado que evangelismo sin la llenura del Espíritu, la efectividad se reduce mucho, porque en realidad no es obra de hombre, es un trabajo del Señor. Y entonces, para eso hemos incrementado el culto de las 8, estamos hablando de los dones, estamos hablando del Espíritu Santo, y se ha dado un énfasis muy especial a la matutina. Hemos crecido mucho, hay un pastor que se dedica a ese ministerio, el pastor Roberto, y entonces hay mucha oración, mucha intercesión, mucha búsqueda del Espíritu Santo, que eso es muy importante. En la segunda etapa que estamos concluyendo es estimular a la gente a ir. Entonces hemos lanzado ese tiempo de predicar el evangelio, de salir de la comodidad, salir, vamos a decir, del lugar del cenáculo de nuestra vida, donde estamos alimentándonos para poder dar. Y estamos prácticamente muy cerca. El día 21 estamos lanzando la tercera etapa, que sería hacer discípulos, visitar a la gente, acompañar a las personas y hacer que esas personas sean discipuladas. Entonces, hacerle seguimiento. Entonces, estamos para lanzar la campaña Uno gana uno. Entonces, toda persona tiene que ganar a alguien. Para eso estamos organizándonos, material está saliendo de discipulado y estamos haciendo las cosas mejor. Entonces, Jesús nos capacitó para hacer esa función. La primera cosa, nos dio autoridad, les dio autoridad a sus discípulos. Mateo 28, 18 y 19 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Lucas 10, 19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Jesús también nos dio el mensaje que debemos compartir, el querigma. Sabemos que el mensaje incluye que el pecado es separación del hombre con Dios, incluye que la manera de solucionar este problema es a través de Jesucristo. Él murió en nuestro lugar, que Dios nos ama y por ese motivo mandó a su Hijo. Lo que tenemos que hacer como creyentes nosotros es recibir al Señor y creer que Él pagó el precio de nuestro rescate. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, nos bautizamos, entonces nosotros comenzamos a un proceso que se llama santificación. Comenzamos a ser parecidos con Jesús. Y ese mensaje, entonces, el querigma y sus leyes espirituales, Dios las dio a su pueblo. Hechos 26, 16, 22, 23 dice, entonces dije, ¿quién eres, Señor? El Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que Cristo había de padecer y ser el primero de la restauración de los muertos para anunciar su luz al pueblo y a los gentiles.
Además de eso, sabemos que Jesús nos dio unción para poder compartir el mandato. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Entonces, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús nos dio señales, milagros, sanidades. Esto para aumentar la credibilidad. Esto para que tengamos facilidad de proclamar el Evangelio. Marcos 16, 17 hemos leído, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, él fue muy claro en su mandato, en su mensaje. Nótese que él dijo, id. Esta palabra tan pequeña y a la vez con un significado tan grande para la iglesia, es tan importante que el pueblo debe entenderlo con mucha precisión. Id. ¿Qué significa id? Id significa muévanse, vayan, salgan de su comodidad, salgan del cenáculo, vayan por los caminos del mundo, busquen a los pecadores, que mi casa se aumente, que cada vez haya más gente convertida. Ese es el mandato del Señor. En Lucas 14:23 él dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Id es una palabra de autoridad. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es una orden para el creyente que tenemos que obedecer. No es un asunto, no dice si pueden, vayan, si tienen tiempo, vayan. Entonces alguien dijo, yo soy voluntario, por lo tanto, si fuera pagado haría las cosas del Señor. Eso es un mal entendimiento de lo que es voluntariado. Entonces, pero el Señor nos dice, no es un asunto de voluntariado, es una orden, un mandato que debemos cumplir. Él simplemente dio una orden, vayan y hagan discípulos. Tenemos que hacerlo de cualquier manera. Entonces, no es una opción, es una condición. La palabra en 2 Timoteo nos dice que prediques, que instes, 2 Timoteo 4:2, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Él simplemente dijo, id, y eso significa que los hombres y mujeres de fe, los hombres que se dicen cristianos, entonces fueron capacitados para cumplir esa misión. Obedecieron el mandato de Jesús. Ellos entendieron perfectamente el id. No se sentaron a esperar para ver quién pasaba o si el pastor Roberto los convoca para la oración o entonces el ministerio de evangelismo los cita para hacer evangelismo. No es un asunto de invitación a la iglesia del pueblo de Dios. Es una orden, un mandato para todos. Por lo tanto, debemos obedecer, pero la gran realidad es que nos cuesta el ir. Habemos muchos esperando la oportunidad. Como alguien me dijo, pastor, yo me voy a dedicar a las cosas del reino, pero todavía tengo mi hijo muy pequeño, entonces tengo que cuidar de mi hijo. ¿Es verdad eso? Es verdad. Pero nunca debemos dejar de focalizar nuestra tarea, nuestro objetivo de servir al Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer para cumplir ese mandato de ir como iglesia? Si nosotros somos personas aplicadas que queremos obedecer, primero orar. Orar por lo menos por 10 personas. Personas que serán nuestros objetivos para testificar. Personas que nosotros estaremos dispuestos a visitar si es necesario. A testificarles de lo que Dios hizo en nuestra vida. Entonces, también de invitarlos a la congregación. Invitarlos a los seminarios embudos que tiene nuestra iglesia. A los seminarios que son funil, que son atractivos para
a hacer que las personas tengan contacto con el Evangelio de Dios. Invitarlos a nuestras pequeñas familias, a nuestras reuniones de ministerio de hombres y mujeres, a los cursos, en fin, necesitan ellos ser invitados y forzados a cambiar de mentalidad. Porque sabemos que el diablo ha cegado el entendimiento de la gente que no cree para que no entienda el Evangelio de la gracia de nuestro Señor. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Entonces, el ser testigos, primero es Jerusalén, después toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, para eso Dios nos dio su Espíritu. Es por eso que la primera etapa estamos nosotros tentando decir al pueblo, no se puede hacer realmente un evangelismo y un discipulado sin la llenura del Espíritu. Entonces, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Romanos 10:14-15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, mis amados, ustedes ven que si tenemos una gran comisión, tenemos que cumplirla. No es un negocio de profetizar o entonces proclamar. Hay gente que dice, yo proclamo que Jesús es dueño de Santa Cruz. Bolivia para Cristo. Denle un fuerte aplauso. ¿Eso es verdad o es mentira? Queremos eso, pero simplemente con decir eso no pasa nada. Tenemos que ir. Entonces no adelanta decir, yo proclamo que usted va a ser millonario, que el Señor te va a prosperar. Mentira. Tenemos que cumplir los principios de Dios. No deber pagar lo que debemos, trabajar con lo que es bueno. Entonces, tener al Señor como la fuente de provisión, diezmar, ofrendar, entonces enfrentar las deudas. Esas son cosas que tenemos que hacer. En el campo de evangelismo no adelanta solo proclamar. Tenemos que evangelizar. Entonces, y nuestra Jerusalén es figura de nuestra iglesia. Aquí en el caso de nuestra familia terrenal y nuestra familia espiritual. Entonces, lo hacemos eso a través de los cultos. La ICF tiene la central 3 cultos a las 8 de la mañana. Hay cada vez la mayor participación, el mayor interés de los líderes, porque estamos hablando de temas justamente del espíritu. Y las pequeñas familias, tenemos aproximadamente 13 pequeñas familias de matrimonio y 28 familias generales. Entonces, más de 250 personas están participando en las pequeñas familias. Los seminarios y ministerios donde llegan visitas también son muy activos. Todos los meses tenemos o sendas o intimidad con Dios. Entonces, vemos que las actividades son tremendas para preocuparnos con que la casa del Señor esté llena en todo sentido, llena del Espíritu y llena de gente. Crecimiento en la fe y crecimiento en número. Entonces, nuestra Judea es figura de nuestras obras, las obras filiales, sus pequeñas familias, también los puntos de predicación y las futuras congregaciones. Aquí en Santa Cruz tenemos ICF Canaán, ICF La Hermosa, Dios tu Sanador, ICF Renuevo. Tenemos 2 congregaciones, Adulán y Roca de Refugio. Entonces, actualmente entonces las filiales, los puntos de predicación, asisten aproximadamente 750 personas, que junto a las 750
50 de la central que se reúnen por domingo. Tenemos una frecuencia los domingos de 1.500 asistentes. Somos mucho más que eso, pero aparte de eso tenemos la Fundación Renuevo. Actualmente hemos recibido la ayuda de 6 misioneras de Alemania. Tenemos 3 guarderías donde trabajan con muchos niños. Entonces, aproximadamente 250 niños que reciben desayuno todas las mañanas y son cuidados mientras los padres trabajan, porque no pueden tenerlos con empleadas en sus casas ni pueden llevarlos a tener educación en los kinder. Entonces, ayudamos con ese trabajo. Además, tenemos la Fundación Universidad de la Familia, de la cual nosotros figuramos solo como cobertura espiritual. Nosotros fuimos los fundadores, fundamos la iglesia, la fundación, como un brazo para atraer más gente para el reino. Entonces hemos dicho las fundaciones, ellas se desprenden de la iglesia con el propósito de captar gente para que puedan crecer en el Señor, sometiéndose a una estructura que tiene la iglesia, porque están bajo cobertura institucional, cobertura ministerial, y entonces ese es el propósito, y es tremendamente efectiva. Miles de personas reciben los principios de Dios y es muy poderoso. Entonces hemos visto nuestra fundación actuando en la calle, la Fundación Renuevo, 5,000 personas congregadas, entonces proclamando el no a las drogas. Son actividades poderosas que la iglesia muchas veces está limitada en su accionar, pero a través de estas fundaciones tenemos autoridad para llegar al pueblo y transformar la ciudad. Nuestra Samaria es figura de las provincias, otras ciudades, otros departamentos. Tenemos, por ejemplo, el ICF Montero, a 50 kilómetros de aquí. La congregación o punto de predicación San Luis, a 160 kilómetros. Entonces, el YEPI, que es Grupo de Estudio Familiar Personal, se está dando por primera vez en su historia en una institución donde 10 años por contrato han firmado con Daniel, nuestro líder del Pilar Misiones. Y entonces se van a poder proclamar las buenas nuevas y tremendas a un grupo grande de jóvenes. Es también la radio donde se toca ahí en San Luis, está alcanzando ¿a cuántas personas? 60, 80 mil personas pueden escuchar no solamente noticias. Denle un fuerte aplauso al Señor. Más fuerte, porque esto es poderoso, esto es grande, esto es del Señor. También tenemos Villamontes. ¿Quién está de Villamontes por aquí? Levante la mano. ¿Alguno de los líderes que acompaña? ¿Está Walter Segovia por aquí? Bueno, qué bueno. Entonces, la ciudad de Minero también tiene una pequeña familia. En fin, entonces, en Santa Cruz tenemos entonces en nuestra Judea, está bien representada. Ahora vamos a hablar de los confines de la tierra. Los confines de la tierra se refieren a otras tribus, a otras naciones, a otras etnias. Bolivia tiene 36 naciones reconocidas, etnos. Por esto es el nombre de Estado plurinacional. Hechos 13, 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Actualmente estamos alcanzando la tribu de la nación Araona, departamento de La Paz. Entonces, para llegar allá es cielo, tierra y agua, ¿no? Agua. Entonces, un trabajo tremendo se está iniciando por allá. En la tribu Araona queremos que este joven, esta familia de jóvenes
se consolide en la casa misionera y pueda después dar continuidad al trabajo de evangelización, discipulado. Él va a aprender. Además de eso, también se están haciendo cuestiones, contactos con los ministerios que traducen la Biblia. Ya tienen un trecho traducido y van a dar continuidad y la palabra se cumple. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Entonces, un fuerte aplauso al Señor. Estamos yendo a otras naciones, tribus. Comenzamos. Entonces, posteriormente vamos a hablar de países lejanos. Entonces, tremendo. También la nación guaraní está en el departamento de Santa Cruz a 108 kilómetros, también 180, ¿no? Kilómetros. Se están haciendo trabajos, se quiere implantar una pequeña familia, entonces evangelizar todo. La casa misionera. Este desafío misionero, después del grupo de líderes interceder, hicieron un trabajo de movilización que comenzó el año 2017, ¿no? Entonces, hoy, la casa misionera consta con 12 estudiantes y 7 líderes. Denle un fuerte aplauso al Señor. Están siendo, pónganse de pie todos los que hacen parte de la casa misionera. ¡Qué belleza! Un fuerte aplauso al Señor. Entonces, van a ser 10 meses como un todo de formación ministerial. Tenemos el objetivo de identificar el llamado de Dios para que el estudiante lo pueda recibir, ese reto en su corazón y lo pueda poner en práctica. Estamos viviendo el tiempo de desafío misionero en Bolivia, en los cuales 18 ICF están participando. Tenemos 18 ICF recibiendo la visión de misiones y están respondiendo al llamado de capacitarse y predicar el Evangelio. Dele un fuerte aplauso al Señor. Esto es tremendo, poderoso. Bien, querían nombrar las iglesias que están haciendo parte. Butantán, quiero que se pongan de pie, Butantán. Bravo, denle un fuerte aplauso. ICF Santos, por favor, pónganse de pie, ICF Santos. ¿Quién está? Gloria a Dios. Baruerí, ICF Baruerí. Gloria a Dios. ICF Aparecida. Gloria a Dios. ICF Capón Redondo. ICF Parque de las Naciones. ICF Santos. Ya. Vila Mariana. Gloria a Dios. Jardín Elba. Y punto de predicación, Barra do Turbo, ¿no? Son 120 personas, de los cuales hay 8 pastores, me parece, ¿sí? Un fuerte aplauso al Señor por ese logro fantástico. Guayanaces. Gloria a Dios. Por favor, ¿me olvidé de alguna? Bueno. Bien, la central lógicamente es la anfitriona, ¿no? Entonces están recibiendo un fuerte aplauso a nuestra iglesia. Están participando también Dios, tu sanador, la hermosa, y también el punto de predicación Adulán y Roca de Refugio también están, ¿no?
San Luis. Entonces, es la primera vez que la iglesia ICF como un todo está involucrando un evento internacional de esta envergadura. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Es el más grande evento internacional de la historia de la Iglesia Cristiana de la Familia. Vamos a tener un tiempo especial con ellos, pero antes quería hablar sobre algo que está haciendo la iglesia para sellar este tercer periodo, que va a ser parte de la cultura del pueblo, que es el discipulado personal. Estamos incrementando una estrategia deliberada, una metodología de forma voluntaria e intencional para discipular. Es decir, nadie va a decir, ¿cómo voy a ser discipulado? No sé hacerlo. Entonces, el discipulado personal llamado el hermano mayor. Estamos lanzándolo el día 21, Daniel, 21, ¿no? Entonces, el interés que tenemos es que cada persona acompañe un nuevo, lo discipule. Y es más, queremos que todas las personas se sientan acompañadas. Porque la gran diferencia de nuestra iglesia, la iglesia cristiana, a otras iglesias, es que las personas entran y se van en otras iglesias. Nosotros no queremos ser igual a las otras iglesias, queremos ser diferentes. Queremos que alguien lo acompañe y usted pueda acompañar a alguien y así también agarrar un nuevo y hacerlo discípulo y que esa persona sea capacitada a también hacer lo mismo. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque eso es lo que quiere la palabra. La palabra quiere eso. Segunda Timoteo 2:2 dice la palabra, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, necesitamos hacer seguimiento de las personas. Necesitamos importarnos por las personas que dejan de venir a la iglesia, que dejan de involucrarse en la obra y también en las personas que están llegando a la iglesia. Son como un bebé necesita quien los cuide, quien los alimente, quien les haga un acompañamiento. Muchas veces las personas entran y se van porque no tienen nadie que se preocupe por ellos. En realidad, en el fondo, cada persona que llega a la iglesia llega con una gran necesidad de tener comunión con Dios, pero no va a poder tener comunión con Dios si no hay nadie para hacer comunión con Él, porque nosotros somos los representantes de Dios. Dios soluciona las cosas a través de su palabra, pero usa personas. Entonces nosotros tenemos como pueblo que gemir con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en la gente. Entonces, en primer lugar, necesitamos hacer seguimiento. En segundo lugar, necesitamos discipular por lo menos a una persona. En tercer lugar, estamos lanzando esa campaña, cada uno gana uno, para hacer seguimiento y cumplir el currículo. Cada líder, entonces, apuntamos a que la visita un día deje de ser simplemente una visita y se torne una persona activa, un líder de la iglesia. Eso es el propósito, de que usted se sienta que tiene carrera dentro de la iglesia, no una carrera de título. No se trata de una progresión de poder, se trata de un crecimiento mayor, llegar a la estatura de varón perfecto. Entonces, es necesario que el cristiano use las disciplinas que tiene el Señor en su vida. Yo decía a un amado hermano que está mucho tiempo, ¿por qué no está dando lo que tenía que dar? No ora lo suficiente, no ha leído la Biblia lo suficiente, no está practicando, no estaba siendo acompañado. Ahora él se perfila como un gran potencial. ¿Por qué? Porque el Señor sabe usar a las personas. Usó una mula, imagínese usted. Entonces, ¿será que no nos puede usar a nosotros? Entonces, mis amados, eso es tremendo, eso es importante. Entonces, hoy es el culto de envío y se ha formado, entonces, son 6 equipos, Jonathan, 6 equipos. Gloria a Dios. Entonces, aquí está el gobierno. Vamos nosotros a ser los canales de lo que el Señor quiere. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que ustedes cumplan la misión
que Dios les ha determinado, con poder, con autoridad. Entonces, la bendición viene de Dios a través de este canal que somos el gobierno de la iglesia, los representantes de la Iglesia Cristiana de la Familia aquí en Santa Cruz, y entonces los representantes de toda esta bellísima congregación. ¿Ah? Un fuerte aplauso para ustedes ahí. Ustedes son los que han hecho posible lo que estamos haciendo. Porque si no tenemos el respaldo de ustedes, no conseguimos hacer nada. Es lo mismo se aplica para los hombres, sin el respaldo de nuestras mujeres. Por eso la estoy haciendo que pasen. ¿Ah? No somos nada, cero a la izquierda, dice, ¿no? Bien, entonces, con la autoridad que el Señor nos da, Padre amado, bendito Dios, póngase de pie, por favor, extienda su mano, usted también, pueblo. Usted, pueblo, está apoyando esta iniciativa. Padre amado, bendito Dios, estamos, Señor, en tu presencia, gozosos con el mover de tu Espíritu Santo, gozosos, Señor, con este avivamiento que hay en nuestra nación, en nuestra Jerusalén, nuestra ICF. Gracias, Señor, que estoy hablando como un todo, porque esto que estás plantando aquí, Señor, también se extiende para Brasil, surgió de allá, va para allá, se multiplicará también allá. Gracias, Señor. Bendigo a cada hermano que se dispone al ir. Bendigo, Señor, con tu bendición, que tú, Señor, en este momento estés abriendo la ventana del cielo y estés derramando tu bendición sobre cada uno de ellos, Señor. Esto que está pasando no es un asunto de hombres, es un asunto donde estás tú. Señor, capacítalos, que tu Espíritu Santo, como hemos hablado, sea la figura principal de este movimiento. Señor, que ese mandato de ir esté latiendo en su corazón. Ellos, Señor, han dejado la comodidad, han dejado, Señor, el entendimiento que están entre cuatro paredes y están diciendo, Señor, me dispongo a ser instrumento para levantar toda Samaria, nuestra Judea y hasta los confines de la tierra. Señor, tú estás cumpliendo el propósito y le das poder, le das la fuerza, le das la unción de tu Espíritu Santo sobre ellos. Levanten las manos, jóvenes, señoras y hombres de Dios, levanten las manos, reciban de parte de Dios el poder de lo alto, la unción del Espíritu Santo sobre ustedes. Ahora, en este momento, el gobierno los bendice y los autoriza y los envía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga.